Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, en la figura se muestra un aparato al cual entran 0,3 metros cúbicos por segundo de agua en el eje de rotación, los cuales se dirigen radialmente hacia afuera por medio de 3 canales idénticos cuyas áreas de salida son cada una de 0,05 metros cuadrados en dirección perpendicular al flujo con respecto al aparato. El agua sale formando un ángulo de 30 grados con relación al aparato, medido desde una dirección radial, como se muestra en el diagrama. Si el aparato rota en el sentido de las agujas del reloj con una velocidad de 10 radianes por segundo con respecto al terreno, ¿cuál es la magnitud de la velocidad promedio del flujo que sale del álave, vista desde el terreno? Bien, el gráfico que muestra es este. Acá lo que yo le agregué es, digamos, en rojo el volumen de control que voy a tomar y bueno, acá las ventanas de entrada y las de salida 1, 2 y 3. Bien, entonces las hipótesis de cálculo que vamos a utilizar son las siguientes. Flujo permanente. Esto significa que ninguna de las propiedades del fluido ni del volumen de control van a depender del tiempo. El flujo es incompresible. Tenemos agua que la consideramos incompresible. Y el flujo es uniforme. Esto habíamos visto que en las ventanas la velocidad la podemos tomar como el promedio de la velocidad constante. Después acá tenemos los datos, que es el caudal de entrada, las áreas de salidas, que son iguales y la vamos a llamar a área 1, pero es igual al área 2 y al área 3. El ángulo, este ángulo alfa de 30 grados, y la velocidad angular, que esto está girando en sentido de las agujas del reloj, a 10 radianes por segundo. Bueno, acá, como ven, ya planteamos la ecuación de continuidad o de conservación de la masa y ya podemos cancelar el miembro que depende del tiempo por la hipótesis 1 de flujo permanente. Ahora vamos a analizar las ventanas. Tenemos la de la entrada, la del agua, esta que está, digamos, en el eje Z, saliente a la pantalla, que ya nos dan el dato. O sea, nosotros sabíamos que esta ecuación de dos vectores multiplicado escalarmente nos va a dar un escalar que en nuestro caso va a ser el caudal volumétrico, porque bueno, también vimos que las densidades, al ser un flujo incompresible, las puedo sacar afuera de la integral y anularlas directamente, porque ya también a la salida tengo agua, así que bueno, entonces ¿qué nos queda? Nos queda directamente el caudal de entrada negativo, porque si bien recuerdan, lo que entra, ya estaba la regla memotécnica de lo que entra es negativo y lo que sale es positivo. Igual acá vamos a hacer de nuevo el análisis con los vectores para ir fijando el concepto este. Entonces, esto en la entrada, ¿no? En la salida tenemos esta disposición que ven acá y tenemos que lo multipliqué por 3 porque las salidas son idénticas. Entonces, ya directamente puedo poner por 3 y no hacer 3 veces lo mismo. Bueno, por el rho del agua, por la velocidad relativa, vamos a tomar la ventana 1 como ejemplo, pero es por
por 3 por el diferencial de área. Y acá sacamos la velocidad por ser uniforme fuera de la integral, y acá hacemos la integral del área, y nos queda esta configuración o este miembro, que es 3 veces la velocidad relativa en 1 vectorialmente, el vector velocidad relativa en 1, escalarmente el área 1 vector. Entonces, nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que en la superficie de control, o sea, en las ventanas, me fijo la velocidad relativa, me tengo que ir a la ventana a fijarme cómo está. Entonces yo trazo, puedo hacer esto de trazar, bueno, el área saliente y el vector. Acá lo hice grande para marcar la diferencia. El vector del área saliente y el vector velocidad relativo también saliente. Entonces, aplicamos esta ecuación, o ya sabíamos que era directamente el módulo de la velocidad relativa en 1 por el área en 1, por el módulo del área en 1, por el coseno que forman, ojo acá, que forman entre ellos. Es decir, no es estos 30 grados, que es el que forma con respecto a esta dirección radial, sino que es el ángulo que forman entre el vector velocidad relativa a 1 con el vector área 1. Esto va a ser igual a 0. Acá se ve perfectamente. Entonces, este término nos termina quedando que es la multiplicación del módulo de la velocidad relativa en 1 por el área 1, multiplicado 3 veces, porque esto ocurre en las 3 áreas. Bueno. Entonces, despejamos de acá la velocidad relativa a 1, que nos va a servir para hallar la velocidad absoluta, que es lo que me están pidiendo, el módulo de la velocidad absoluta. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que es el caudal de entrada, que lo teníamos como dato, dividido 3 veces el área 1, dado que el área 1 es el que es igual en los 3. Por lo tanto, la velocidad relativa en 1, el módulo, obviamente, nos queda reemplazando 2 metros por segundo. Esto se va a producir acá, acá y acá. No le hagan caso a este B1, que lo copie del ejercicio. Es velocidad relativa a 1. En este va a ser velocidad relativa a 2 y velocidad relativa a 3. Pero es el mismo, el módulo es el mismo. Ahora pasamos a la siguiente filmina. Bien, acá vamos a hacer un análisis de los vectores. ¿Por qué? Bueno, esperen que se me fue para el otro lado. ¿Qué pasó? Ahí está. Desde el centro del disco hacia, digamos, la dirección radial, vamos a tomar que es el eje X para mayor comodidad, el eje Y, el eje Z. Tenemos esos, digamos, el radio, o sea, esos 0,6 metros. ¿Y qué pasa? Pasa que tenemos el vector velocidad relativo en 1, que es este que está acá, que se compone con ¿qué? Con la velocidad, esto está girando, entonces en este punto la velocidad tangencial va a ser omega por r. Omega habíamos dicho que era 10 radianes por segundo, que es la velocidad con que está girando esto, y r son estos 6 metros, 0,6 metros. Entonces nos queda que la velocidad tangencial, y que es justamente la velocidad de mi volumen de control, valen 6 metros por segundo. Entonces, bueno, acá lo escribí, la velocidad del volumen de control, mi volumen de control está girando, vale este valor, y
yo sé que mi velocidad total o absoluta va a ser igual a la velocidad relativa vectorial más la velocidad del volumen de control que está tomando en ese punto el vector, digamos, la suma de esos dos vectores. Bueno, esto también lo puedo expresar con los versores, es decir, la velocidad relativa, digamos, el vector velocidad total va a ser la composición de el vector velocidad con el vector del volumen de control, de velocidad del volumen de control. Entonces, ¿cómo voy a tener? Que mi velocidad relativa la puedo descomponer en versor I, entonces va a tomar la forma del módulo de la velocidad relativa en 1 por el coseno, ahora sí, de alfa, o sea, de estos 30 grados, o sea que es este que está acá, perdón, disculpen, es coseno adyacente, es este que está acá, o bueno, este que está acá también, pero bueno, esto para hacerlo más gráfico, es la velocidad relativa en 1 por el coseno de 30 grados, o sea, del alfa, versor I, más la velocidad relativa, ahora sí, en 1 por el seno de alfa, de 30 grados, en el versor J, menos, porque, bueno, ustedes ven acá, sencillo, el sistema de referencia me lo marca, menos omega por R, que es el vector del volumen de control en J. ¿Y qué hacemos? Le encontramos el módulo, es decir, aplicamos la raíz cuadrada del cuadrado de los catetos, básicamente. Esto se resta uno con otro y nos queda de esta manera. Y bueno, reemplazamos y ya obtenemos lo que nos están pidiendo, que es el módulo de la velocidad promedio total. Listo. Bueno, espero se haya entendido.